Bien, vamos a trabajar hoy con el tema del problema de la pérdida de fundamento. Prácticamente nos vamos a llevar como 3 sesiones, así que va a haber parte uno, parte 2 y parte 3. El problema de la pérdida de fundamento ya lo habíamos platicado con respecto a la modernidad y a la posmodernidad en algún momento, ¿no? La sesión pasada. Sin embargo, es importante recapitular este problema de la pérdida de fundamento que Friedrich Nietzsche nos está colocando como una forma de visualizar hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, es importante entender que el problema de la pérdida de fundamento, según lo que dice Nietzsche, y para mí Nietzsche en algún momento yo lo veo así como el primer existencialista de la época moderna, porque realmente nos lleva a pensar sobre las cosas que está sucediendo, ¿no? Federico Nietzsche es un filósofo de la era moderna y cuya crítica va a estar reflejada muy frecuentemente a lo que va a ser la ciencia y el cristianismo, y más al cristianismo porque va a tener unos pequeños roces con esta idea de Dios y sobre las cosas que están fundamentalmente concebidas dentro de una sociedad muy cristiana y donde Dios está en todas las situaciones, ¿no? También va a tener una fuerte crítica a lo que va a ser la idea de Platón con respecto a todo lo que dice y a las cuestiones, ¿no? Porque ellos, tanto Platón, Fichte, Hegel y todos los racionalistas, pues van a ir a una idea muy cotidiana de la negación del cuerpo humano, una vida mejor que la terrestre que tenemos. O sea, de lo que hablan ellos es una trascendencia, ¿no? Sobre las cuestiones que cada uno de nosotros vivimos en nuestro tiempo. Sin embargo, para Nietzsche va a ser su propuesta va a ser la realidad que está aquí y ahora. Vivir nuestro momento porque no hay otro. Y si quieres hacer algo, pues hazlo ahora porque después no habrá tiempo ni momento para hacer eso. Entonces el pensamiento que está dentro de la ejercitación de Nietzsche es que el pensamiento en cada uno de nosotros nos va a llevar a tener un pensamiento que no depende de los valores y las culturas del mundo occidental, sino de nosotros mismos. O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué tenemos que valorar esto? Según Nietzsche, la ciencia ha tenido complejos y muy, muy propios, ¿no? Pero al final de cuentas se está equivocando la ciencia. O sea, la ciencia no precisamente es una razón de ser, sino más bien el ser es quien debe de buscar esa razón apoyado de la ciencia. ¿Para qué? Porque al final de cuentas quienes vivimos en nuestro tiempo y en nuestro momento lo podemos considerar como una forma acertada o inacertada. Cada uno de nuestros actos y de nuestros pensamientos son propios y nosotros tenemos esa capacidad de decidir qué es lo que hacemos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos y con nuestra crítica. Debemos entender que nosotros somos sujetos que tenemos esas capacidades. De tal forma que para Nietzsche ve en el hombre, y esto es un pensamiento muy alemán, de el sujeto mismo como verlo como un superhombre, que para el caso de en el caso de Hitler recupera esta idea del superhombre y de la raza pura, ¿no? Sin embargo fue malinterpretado muy con mucha consecuencia por el nacionalsocialismo, y pues prácticamente pues ya sabemos a dónde fue a caer toda esta idea, ¿no? A una segunda guerra mundial donde pues los seres humanos mataban seres humanos sin tener pensamientos humanos, o prácticamente el sentido del ser humano se pierde en la Segunda Guerra Mundial en ese momento, cuando el exterminio nazi pues llevaba a los centros de concentración y pues prácticamente quemaba a todo aquel que no fuera alemán y que la raza pura alemana pues no coincidiera con ellos. Entonces ese pensamiento de ver cómo el hombre
va a trascender en los valores y las culturas del mundo, pues prácticamente nos vamos a dar cuenta que esos valores son fundamentales en una sociedad. Sin embargo, cuando hablábamos acerca de la fe y la forma del carácter y la voluntad de la que nosotros podíamos ejercer para crear nuestras cosas o llegar a nuestros objetivos, no precisamente necesitábamos de la ciencia o creer en un ser superior, como es el caso que se tiene en la parte del cristianismo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, quien quiere lograr una cosa, un objetivo, pues somos nosotros. De nosotros depende que esto suceda, ¿no? Y entonces la idea del superhombre de Nietzsche es eso, dice, es que nosotros mismos debemos de levantarnos de todos los errores y de todos los problemas que nos aqueje. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que nosotros nos va a mover. Y por eso, si nosotros nos damos cuenta, el pensamiento alemán lo que tiene es eso, ¿no? Es resurgir de la nada, es como ese ave fénix que resurge de las cenizas y se vuelve a levantar y sin ningún problema. El pensamiento alemán lo vemos en el caso del fútbol, cómo se recuperan de ciertos conflictos. Ellos no se van a parar a pelearse a media cancha y a decirse y a desdecirse. Prácticamente que ellos actúan como una unión, o sea, todos son individualistas, pero al final de cuentas ese individualismo se vuelve colectivo. Eso es lo que nos dice Federico Nietzsche, y yo lo entiendo así, como un individualismo colectivo que al final de cuentas lleva a un objetivo propio y común. Sin embargo, les decía, la idea de Hitler con la manipulación de sus integrantes del nacionalsocialista, pues llevó a Alemania a una segunda guerra mundial, ¿no? Y a un deceso de miles y miles de personas que no estaban de acuerdo con ellos, y que al final de cuentas la raza pura de la que Hitler perseguía, pues simplemente repercutió en las ideas de ese momento. Y pues la conclusión pues ya lo sabemos, ¿no? En una división de una Alemania dividida en dos por un muro de Berlín, que al final de cuentas en la Guerra Fría pues se va a disolver. Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, aquí lo que repercute es que Nietzsche nos lleva a entender que la negación del cuerpo no debe de ser total, sino al contrario, el cuerpo es parte y fundamento para poder nosotros levantarnos y lograr nuestros propios objetivos en busca de ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas Nietzsche va a ser un precursor del pensamiento moderno. Para su momento Nietzsche fue tomado como loco, si pudiéramos decirlo así. Nunca estuvo a la par de sus contemporáneos. Sus contemporáneos decían que él estaba fuera de sí, pero al final de cuentas con el tiempo le dieron la razón a Nietzsche, ¿no? Después tal vez en su momento no tuvo mucho pesar, pero ya después, conforme se fueron dando las cosas y conforme fue pasando el tiempo, la razón se la tuvieron que dar, porque Nietzsche fue el único que vio la época moderna como ya vio que las cosas no eran tan buenas que digamos en seguir a la ciencia y dejar que la razón de la ciencia se involucrara en todos los aspectos sociales, económicos y políticos, sino más bien vio que el modernismo estaba desalentando esa parte espiritual de la cual el hombre como tal debería de hacerse cargo. O sea, nunca vio siempre esa parte humana que podría ser la parte funcional para lograr nuestros objetivos. De tal forma que por esa razón es precursor de un pensamiento posmoderno. Si entendemos el pensamiento posmoderno, ¿sí? Nietzsche va a tener mucho de ello. Él va a visualizar que la modernidad no es una funcionalidad, sino que la época posmoderna va a venir y va a reclamarle a la modernidad. Va a decir, modernidad, tú no pudiste hacer nada con tanta razón y con tanta ciencia que dejaste de lado la negación del cuerpo y la espiritualidad. Y eso es lo que depende mucho de la continuidad del hombre. Y entonces Nietzsche, como un precursor del pensamiento posmoderno, propone una renovación y la transformación del espíritu bajo el esquema del superhombre. O sea, todo hombre es capaz de levantarse y contribuir a alcanzar sus objetivos. Nadie puede venir a maltratarte y a desdecirte.
uno como persona es capaz de lograr sus objetivos y llevarlo a lo que él piensa y a lo que él razona. Nadie nos puede venir a decir que no podemos. Nosotros, al final de cuentas, nos podemos levantar. Es como esa idea de que la libertad de pensamiento es propia. Nadie nos puede quitar. Nadie nos puede decir y desdecir que no podemos. El pensamiento de la vida y lo social está en cada persona. Eso es lo que debemos entender. Y el pensamiento de cada persona es un impulso básico. O sea, si yo mismo estoy sintiendo que no puedo, entonces, ¿quién es el que me va a venir a levantar? ¿El otro? El otro, al contrario, me va a decir, pues quédate ahí, ¿no? Algunos sí, pero si yo no quiero, si yo estoy muriendo, yo estoy cayendo y yo no quiero levantarme, pues nadie va a venir a levantarme. Uno mismo tiene que ser el que se levante para poder tener esa visualización del objetivo alcanzado. Entonces, entonces la persona es el impulso básico. Nadie te puede venir a decir que no. Y si tú no quieres, pues ahora sí que ya es un problema propio. Pero la necesidad vital para alcanzar los objetivos de los seres humanos es de uno mismo. Nadie más te puede decir. Entonces, por eso esa idea del superhombre que alcanza y renace de la tierra. Sin embargo, esto le va a llamar Nietzsche, que es el nihilismo, que es una negación de toda ciencia, opinión moral, religioso, social y político. Por eso en algún momento Nietzsche va a decir que Dios ha muerto porque el hombre es capaz de levantarse por sí mismo. Y ahí viene la controversia con todos sus contemporáneos en su momento. Entonces, la idea de la pérdida de fundamento es esa, ¿no? En que se le da mucha prioridad a la razón y a la ciencia en su momento, y se va a enfrentar al cristianismo porque va a decir ciertas cosas que las vamos a trabajar en la próxima sesión, pero por el momento quiero que me den su opinión acerca de lo que opinan sobre el nihilismo y cómo se genera esta pérdida de fundamento. ¿Por qué se genera la pérdida de fundamento del sentido del hombre? Y tratemos de entender lo que es el superhombre y qué es el nihilismo como una negación de toda ciencia y opinión moral, religioso, social y político. Entonces, eso es lo de esta sesión.